Dios los bendiga. El día de hoy, 28, no que 28, estamos 4 de febrero. Estoy leyendo, estuve una semana atrasada. 4 de febrero de 2024. El día de hoy tenemos el tema que vamos a tener nuestra lectura en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Y vamos a leer del verso del 17 al 24. Esta es una historia en que la Reina Valera lo separa del 14 al 29, pero lo que vamos a enfocar es del 17 al 24. En que Jesús, sabemos que en su ministerio terrenal, eran 3 partes que componían su ministerio. El enseñar la palabra, el predicar por las aldeas, la enseñanza la hacía generalmente en las sinagogas, pero después lo hacía también en el campo. Y la última, que era muy importante para los judíos, los milagros o las sanidades. ¿Por qué era tan importante? Porque siempre han querido ver para creer. Han tenido que apoyarse en el aspecto físico para mover su fe espiritual. Aunque la palabra nos dice que la fe viene por el oír, no por el ver. Si no, estaríamos como Tomás, que voy a poner mis dedos en sus heridas o mi mano en su costado para creer. Sin embargo, Jesús le dice, bienaventurado aquel que cree sin ver. Y ahí estamos nosotros, que como creyentes nos movemos por fe, dirigidos por el Espíritu, que por fe escuchamos su dirección, vemos su guía y entendemos, nos abre el entendimiento cuando aprendemos de su palabra, o la estudiamos o la leemos. El día de hoy nos vamos a enfocar en la resistencia que cada persona tiene en forma natural, las dudas. Y el título es Venciendo la resistencia. ¿Cómo vamos a vencer? ¿Qué es una resistencia primero? Es todo lo que se opone. Es esa pared que tienes delante que no te deja moverte, que no te deja actuar. Puede ser una fuerza, puede ser una corriente, una fuerza en otros sistemas. Es definitivamente algo que te dificulta el paso, algo que no te deja avanzar, algo que no te deja caminar de frente por donde tú quieres ir. Esas resistencias ocurren, puede ser en lo físico, que realmente tienes una pared, obviamente no vas a atravesar la pared, porque todavía no estamos en cuerpo glorificado, pero también en nuestra propia mente. ¿Qué es lo que hemos aprendido y que hemos dejado que entre y se pegue en nuestros pensamientos? ¿Cómo entendemos la fe y la palabra de Dios? En nuestros corazones, ¿qué está escrito? El Señor dice que Él escribe su voluntad en nuestros corazones, sus deseos. ¿Qué es lo que no te deja entender aquí adentro? Y no te deja actuar. Porque si tú no entiendes algo, no vas a actuar. La palabra nos pide que nos movamos por fe, pero que actuemos sobre esa fe. La fe viene de Dios a nosotros cuando venimos a los pies de Cristo. Creemos en la salvación. Creemos en la palabra y las promesas de Dios. Que tenemos las promesas. Muchas veces no sabemos ni qué promesas hay, porque no sabemos todas las promesas que hay en la Biblia. Por eso es importante leer, estudiar, seguir escuchando y seguir viendo y dando testimonios. Ahora, cuando recibimos del Espíritu,
caminamos en esas promesas y caminamos por la fe, pero estamos caminando, estamos moviéndonos, y esa es parte de la fe. La fe no solamente para que tú la recibas, sino también necesita una acción. Como en Santiago nos dice, la fe es muerta si no tiene una acción. Pero tenemos que tener bien entendido que no nos movemos antes de tener la fe, sino es al revés. Primero viene la fe y como consecuencia de esa fe, de creer lo que está delante, la esperanza, la promesa y lo que viene en la palabra de Dios, es que camino en esa dirección. Amén. Amén. Leamos entonces Marcos 9, del 17 al 24. Y nos dice que un hombre ha venido con su hijo y hay una multitud que están discutiendo entre los discípulos. Jesús recién está regresando del monte de la transfiguración con 3 de sus discípulos. Y le dice en el verso 17, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. Esta descripción que nos dice es de alguien epiléptico, ¿cierto? Con espasmos, convulsiones. Sin embargo, nos dice es un espíritu mudo en el verso anterior. Vamos a ver más adelante. El verso 19. Y respondiendo, les dijo, oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. El tiempo de Jesús en esta tierra, él sabía por cuánto tiempo iba a estar. Sabía que su momento de la crucifixión se acercaba. Cada vez era más corto. Por eso, ya habían pasado cerca de 3 años cuando esto está ocurriendo. Y, sin embargo, ve que sus discípulos, los que estaban con él día y noche, los que aprendían de él, viendo y escuchando las enseñanzas y las prédicas, ¿por qué no pudieron actuar? La incredulidad. Por eso decimos, nosotros escuchamos, podemos estar en la iglesia todos los domingos por 1 o 2 horas, escuchar la palabra, entrar, envolverse en estudios bíblicos, pero eso no te da la fe. Eso no te da el que se arraigue en ti. Es cuando escuchas todo esto con el Espíritu de Dios grabándolo en tu mente y en tu corazón. Aleluya. Allí es cuando la palabra se inserta, está penetrada, está arraigada, nada lo va a sacar, está como incrustada en esa roca. ¿Qué lo va a sacar? Venga el agua, venga la arena, venga el viento, nada lo saca. Sigamos. El 20. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo,
ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Cuando el espíritu nos dice, el espíritu mudo, el espíritu de esta reacción del muchacho de la esquizofrenia, cuando lo vio a Jesús, ¿qué hizo? Comenzó a sacudir lo peor delante de él, porque sabía que lo iba a sacar de ese sitio, de su comodidad, de su... había hecho su habitación calientita adentro, tenía ya todo su decoración, su casa amoblada dentro del muchacho, porque nos dice que lo tenía desde niño y ya era un joven. ¿Cuántos años había pasado en esa misma situación y nadie había podido hacer nada? Este demonio iba creciendo, ampliando su área de movimiento, de acción, asustando a otros, teniéndolo como esclavo, usándolo como herramienta para el diablo. Y entonces, delante de Jesús, ¿por qué reaccionó de esa manera? Porque la oscuridad no puede mezclarse con la luz. Porque el espíritu y la luz que refleja Jesús, aunque nuestros ojos físicos no lo vean, los espíritus malos sí lo ven. Nos dice la palabra que los demonios, aún ante el nombre, tiemblan. Los demonios saben y conocen a Dios, saben que existe, saben de su poder y saben que en cualquier momento llega su hora de llevarlos al lago de fuego. Los demonios ven a Jesús y tiemblan. Ante su nombre, tiemblan. Aquí no lo habían llamado por su nombre, Jesús. Aquí no estaba presentado como Dios, sino como humano, Jesús. Sin embargo, ante su presencia, igual, tembló. Tembló porque espíritu con espíritu están en otro nivel, no natural, sobrenatural. Y se encuentran, se miran, sin que nosotros tengamos razón o entendimiento de eso. Ay, Dios. Bueno, veamos. En el verso 22, veamos la última parte. Lo que el Padre le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de mí. Mira, este Padre ya había ido a buscar a Jesús. ¿Por qué? ¿Porque dudaba? No. Tenía la convicción, él puede hacer algo. Mira, todas las historias que he escuchado, todas las cosas increíbles que han pasado, que la gente habla y son testigos. Yo también quiero, porque mi hijo sufre y como padre sufrimos, como padres, también lo que le pasan a nuestros hijos. Entonces, el padre sí creía, tenía fe, confiaba que el Señor Jesús iba a poder hacerlo, librarlo. Pero le dice, ten misericordia si puedes hacer algo. ¿Por qué? Porque vio que aún delante de él, el enemigo lo sacudía al muchacho y otra vez todos los síntomas. Todos los síntomas. Muchas veces nos movemos juzgando la situación por los síntomas, no por la raíz. Cuando alguien tiene adicción, sea alcohol, sea drogas, sea pornografía, sea cualquier vicio de juegos, etcétera, etcétera, cigarrillos, adicción. Muchas veces la gente no se da cuenta. No, yo puedo dejarlo en cualquier momento, es lo primero que te van a decir. No están conscientes de su realidad. Pero esa adicción, cuando vemos que
la persona está encendiendo un cigarrillo, es el resultado de la adicción. La adicción es el pecado. Entonces lo que vemos son esos síntomas. La fiebre es un síntoma de que hay algo malo en la persona, o una infección por lo general. Entonces, si yo tengo un moretón, es el resultado o el síntoma de que me he golpeado. Entonces, y muchas veces ni me acuerdo. Pero, ¿qué es a dónde estoy yendo? Que muchas veces juzgamos o pasamos rápidamente, viendo solo y enfocándonos en los síntomas. A donde debemos enfocarnos es, ok, yo no sé, Señor, cómo empezó esto, pero yo te lo entrego a ti. Yo confío que cualquiera que sea la raíz, no viene de ti, y tú, con tu poder, la vas a cortar, o vas a hacer que yo la corte, pero con su poder. Cuando estos viciosos, por decir, adictos, ¿sí? Quieren dejar, oh no, yo dejé el cigarrillo hace muchos años. Perdón. Tú con tu poder, no. Es el poder del Espíritu que te puso ese mal sabor dentro y empezó a caerte mal y poco a poco transformar, como nos dice la palabra, el Espíritu nos pule, nos transforma, nos cambia para dar la gracia, honra y gloria a Dios. Entonces, cuando tenemos síntomas, tenemos que mirar más atrás. Y muchas veces no lo vamos a encontrar en la raíz, porque no está clara. ¿Por qué no está clara? Porque el enemigo es el que siempre pone esas vendas. Va a decir, no, no te preocupes, eso no, ¿qué va a ser? Tolerancia. En la iglesia de hoy, y mire el Señor cómo me está llevando por diferente camino, que es totalmente diferente de lo que tengo escrito. La tolerancia que existe hoy entre los creyentes, en la iglesia, no digo las iglesias, la iglesia, porque cada uno de nosotros somos la iglesia de Dios. La tolerancia en muchas cosas, muchos aspectos. Dios no quiere que vengas a Él así como tolerante de cosas que van en contra de su palabra, que Él está claro en decir, esto es pecado y esto no viene a mi reino, ni se acerca contigo si es que tú vienes a mi reino. Sin embargo, nosotros lo tenemos en nosotros, tolerando. La palabra de Dios es estricta. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento era más cortante y el juicio de Dios caía muchas veces enseguida. Ahora, ¿por qué no vemos ese juicio? Porque Dios puso ese juicio en su Hijo, en la cruz. Y como no lo vemos, entonces no le prestamos la misma atención, ni el cuidado, ni nos sorprende, ni nos tiene, no podemos, no debemos hacer ni caminar por este camino, porque estamos en contra de Dios. Cambia. Esos valores se cambian a la tolerancia. ¿Cuántas iglesias, y ahora sí estoy hablando de organizaciones, asambleas, aceptan el pecado del homosexualismo, por ejemplo? Y están casando, y están bendiciéndolos. No hace mucho escuchamos del Papa que está dándoles la bendición también. ¿Es que Dios cree en ustedes que va a estar aceptando esa situación cuando en Romanos capítulo 1 nos habla bien claro del homosexualismo, que es aberración para Dios?
Si Dios no quiere eso, Dios no quiere, Dios ¿cómo es? Está en contra del pecado, pero no del pecador. El pecador hasta el último segundo de su vida va a tener oportunidad de arrepentimiento. Como decía en otra oportunidad, Adolfo Hitler, aún habiendo hecho los genocidios y toda la maldad que incubó en su corazón y en su mente por tantos años, si este hombre se arrepintió en el último segundo de su vida, lo vamos a encontrar en el cielo. Así no nos gusta. Así no nos guste. Nosotros no somos los jueces. Hay un solo juez. Y es el único que para él el pecado no tiene color. El pecado es puro. Y tampoco no tiene tamaño. Ni más grande, ni más pequeño. Es uno. Y quien peca está alejado del cielo, de las puertas del cielo. Así hayamos estado 50 años de nuestra vida todos los domingos en una iglesia. Así hayamos estado recibiendo la Santa Cena cada mes en esa iglesia. Así hayamos estado estudiando la palabra toda nuestra vida de pequeños. Si no tenemos el amor de Dios en nosotros y el perdón de Dios a través de su Hijo Jesucristo, estaremos caminando alejándonos de las puertas del cielo. Pero Dios no quiere eso. Por eso es que Dios, en su misericordia, sin medida, ofrece la salvación a todo humano. Jesús murió por toda la humanidad, lo conozcan o no lo conozcan, vivan en donde vivan, tengan educación o no la tengan, estén en lo más remoto y que no sepan ni siquiera hablar, sino hacer ruidos. Porque hay gente que no tiene vocabulario, solamente se comunican por ruidos, ciertas tribus especialmente. Todos tenemos la oportunidad de ser salvos, para la gloria de Dios. En el verso 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad. Creo, como ya analizamos antes, él creyó, por eso lo buscó y vino con su hijo a buscarlo. Él quería y tenía la confianza que iba a poder hacer algo. Pero Jesús le está diciendo en el 23, ¿qué es lo que dice? Si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Alguien tiene otra versión? No. Al que cree, todo le es posible. ¿Por qué Jesús le dice eso? El hombre enseguida no dudó en contestar, creo. Pero, ayuda a mi incredulidad. Él sentía que su fe no era suficientemente fuerte, grande, para cubrir lo que iba a hacer. El milagro de salvar a su hijo. Entonces, Jesús, entendiendo esa necesidad de aumento de fe, esa necesidad de llenar más su vaso, de exaltar más lo que tenía dentro, en la emoción del hombre, entregarlo completamente a los pies de Jesús, le dice, todo es posible para aquel que cree. Entonces, para mí, yo pienso personalmente que cuando Jesús le dice esas palabras, completó el vaso que necesitaba, la cantidad que necesitaba llenarse. Y allí es cuando Jesús obra y recibe el milagro para su hijo. Gloria a Dios.
Todo es posible para el que cree. ¿Quién es el que actúa? Es el Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado, Él recibió el Espíritu Santo para empezar su ministerio. Nos demuestra que nosotros necesitamos la presencia, que el Espíritu Santo more en nosotros, para actuar dando la gloria a Dios. Porque yo puedo decir otra cosa y la gloria no se la voy a quitar a Dios. Dios no va a permitir eso. Como nos dice, Él es celoso, Él no comparte su gloria con nadie. Puedo caer muerta en un ratito. Porque le quiero quitar la gloria, entonces comienzo a moverme en otra dirección. Dios no va a bendecir eso. Si queremos bendición de Dios, tenemos que ser obedientes. Tenemos que escuchar su voz. Tenemos que seguir su camino. Y las cosas a veces recibimos, y esto me pasa mucho. Estamos a veces conversando o haciendo algo y pasa por mi mente algo que para mí es loco, pero pasó rápido y no lo detuve. Más tarde me doy cuenta que es el Espíritu que me puso esa idea. Pero no fue una idea que entró, sino pasó. Y no le hice caso. Entonces, perdóname, Señor. Me acuerdo a medias, pero después viene más claro. Y es cuando me doy cuenta que fue del Espíritu hablando. Pero no escuchamos porque estamos atentos a otras cosas del mundo. Entonces esto prueba lo que nos dice el Espíritu constantemente está hablando. Pero nuestro interceptor está apagado. La resistencia en nosotros mismos es lo primero que tenemos que darnos cuenta y buscar que limpiarla. Esa resistencia, esa oposición, esa duda, esa incredulidad, como en el caso de aquí. La incredulidad viene también a través de la mente porque el enemigo constantemente está hablando, porque nuestros ojos constantemente están viendo. Y entonces te hace pensar, ¿tú crees que puede haber la posibilidad de un milagro? Ok. Mira las probabilidades. Empezamos con estadísticas. La palabra de Dios se da. ¿Cuántos milagros eres testigo de los milagros hoy en día? No del Antiguo Testamento, tú como persona. ¿De cuántos milagros eres testigo? Empieza la historia y empieza a ponerte esas dudas. ¿Pero de dónde viene todo esto? Del enemigo. Entonces, si queremos realmente limpiar esto y tomas la decisión que vas a ir más allá de estas restricciones, no vas a permitir que te detengan. Vamos a leer un pasaje que el Señor me lo puso recién anoche. ¿Dónde estás? Espera un ratito. Ya, Isaías 43. Isaías 43. Hermana, agarré la Biblia y no la abrí. Está bien. Justo ahí. Isaías 45. Oh, cerca. Gloria a Dios. 43. Isaías 43. Primero el verso 11. Nos dice, yo. Y mira que repite 2 veces, yo. Yo Jehová. O en otra versión, yo Dios. Y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién es el Salvador hoy en día? Jesucristo. Amén, amén. El 13. Aún antes que hubiera día,
yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Qué quiere decir quién lo estorbará? ¿Quién lo va a detener? ¿Quién va a poner la resistencia de lo que estamos hablando hoy día? ¿Quién te va a poner esa pared delante? Lo que Él hace, lo que Él dice, se cumple. Amén. Y ahí mismo el verso 25, que nos dice, yo, otra vez 2 veces, yo soy el que borro tus rebeliones, tus pecados, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Las rebeliones, la desobediencia, las faltas. Ay, perdóname, Señor, que todo el día ha pasado y no me he acordado siquiera de alabarte, de darte gracias por esto. Él perdona por su gran misericordia, por su gran amor. Él perdona. Él es un padre que quiere recibir a sus hijos por ese amor que Él tiene grande. Gloria a ti, Señor. Okay. Entonces, ¿cómo podemos traer al presente hoy día las promesas que Dios nos ofrece en la Biblia? Ya lo hemos venido hablando de esto, pero vamos a hacer un recuento. Son 3 puntos principales que Dios nos habla. Primero, que confiemos en Él. La confianza, hemos hablado en el descanso, descansar. Y a propósito, ahorita me está poniendo el Espíritu el verso 91. El Salmo 91, verso 1. ¿Qué nos dice, hermana? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Amén. No hace muchas semanas atrás estuve leyendo ese salmo en el hebreo. Y es bien interesante cómo se amplía el entendimiento de este verso 1. Nos dice en el hebreo, voy a tratar de explicarlo, cuando dice el que habita en la sombra, ¿verdad? Del Altísimo. Al abrigo. Al abrigo del Altísimo. Okay. El que habita. La palabra en hebreo no se puede usar como habitar, pero habitar quiere decir quedarse. O sea, el que se queda. Pero la palabra original es sentarse. El que se sienta, y que se sienta, acá nos dice, al abrigo. En la cubierta, la palabra es cubrir, el verbo cubrir. O sea, el que está sentado bajo la cobertura del Dios Altísimo. Bien. ¿Dónde encontramos el Altísimo en el Antiguo Testamento? Si pensamos en el tabernáculo primero, en el templo que vino después con Salomón, la parte techada era 2 partes. El The Holy and the Holy of Holies, el Santo y el Santísimo. Para llegar ahí, la gente tenía que llegar al camino, que era el patio, digamos, de entrada, trayendo sus sacrificios. Y solamente los sacerdotes levitas llegaban a la primera parte, que es el lugar santo. Pero solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Okay. Allí, ¿quién se presentaba? El Elyon. El Elyon es uno de los nombres que quiere decir altísimo, lo más alto, que es conocido a Dios también por ese nombre, en donde el sumo sacerdote tenía la interacción una vez al año en el día de Yom Kippur, que celebran los judíos, con Dios. Dios
recibía, si que recibía con agrado el sacrificio, el sacerdote salía vivo. Pero también le hacía saber al sacerdote la voluntad de Dios si quería algo diferente, especial para lo que venía en el siguiente año. Entonces, el sacerdote actuaba como mediador del pueblo hacia Dios. Y cuando Dios le hablaba, el sacerdote actuaba como profeta, hablando de Dios hacia el pueblo. ¿A qué viene esto? Que en el Salmo nos dice, ese Altísimo se refiere a esa relación, a esa comunión o el momento de la interacción del Dios Altísimo, del Dios en el Santísimo, en el área especial, sagrada, única, en donde la luz de Dios se manifiesta como en la transfiguración de Jesucristo. Y el sumo sacerdote, una sola persona, representando a todo el mundo, está allí. Esa interacción, Jesucristo le dio a conocer a 3 de sus discípulos como algo especial. Como decir un glance, solamente una mirada, una ráfaga, algo rápido que vea lo que realmente es su esencia. Que era fulgor. Fulgor, luz, que nada lo detiene. Es como si cuando te metes dentro de esos buzos que van al agua y se meten, que está todo pegadito, tú no ves adentro qué color es su piel, porque generalmente la piel de los buzos es negra, ¿no? El hule que usan, o azul. Pero Jesús estaba dentro de ese cuerpo, ese vestir humano. Y cuando en el monte de la transfiguración, ese cuerpo empieza a caer, es donde empiezan los otros a ver la luz, el fulgor. Eso, esa relación, esa experiencia, ese momento es lo que Dios tiene ofreciendo a cada uno de sus hijos, a cada uno de sus creyentes. Cuando le dice Jesús al Padre, todo le es posible si Jesús está allí. Todo le es posible si el Espíritu de Dios está en ti. Todo es posible si Él está en tu situación. Para la gloria de Dios. Entonces, rápidamente porque ya se acabó el tiempo, confiemos en Él. Vengamos con todas nuestras cargas a Él. Caminemos con Él. No olvidemos que Él quiere estar presente en todo. En todo. Hasta cuando vas a dormir, cuando vas al baño, cuando muchas veces nos hemos preguntado, yo también de años atrás me preguntaba lo mismo. Ay, no, pero ¿qué? ¿Cómo va a ser en el baño? Pero muchas veces nos quedamos ahí un rato, bueno, agarro mi Biblia, me pongo a leer mi Biblia. Y no es falta, no es que no sea decoroso, no es nada de atrevimiento que no está bien visto. No, Dios nos ha hecho. Y Él sabe de nuestras necesidades. Entonces, ¿por qué no levantar nuestras manos y darle gracias que nuestro sistema digestivo funciona bien? Como nos dice, en todo momento hay que alabar. Todo momento es todo momento. Y por último, vivir por fe. Vivir siempre declarando su voluntad, declarando su palabra. Ahora, ¿qué es esto? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es la Biblia, que la dividen en 2 partes. Cada parte es llamada testamento o un contrato o un pacto. ¿Ok? ¿Qué es un testamento? Es cuando alguien quiere dejar
una herencia, un legado. ¿Y qué es lo que escriben en ella, en el testamento? Su voluntad. Eso es lo que hemos hecho hoy día. Hemos leído la voluntad del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones. Y queda como la voluntad de la que tiene nuestro corazón. Amén. 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 Hoy estoy tratando de